Bueno, muy bien, aquí estamos, continuamos en la 99.9. Vamos a hablar de un tema que en la Argentina tiene décadas, el tema de la edad de imputabilidad. Para conversar al respecto de esto está la integrante de Usina de Justicia, Raquel Slotolow. Raquel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bien, bueno, aquí estamos una vez más frente a un reiterado hecho aberrante, en este caso un menor, así nos dicen, de 15 años, que le quitó la vida a este joven que estaba trabajando en una estación de servicio en Rosario, en un hecho que no es distinto de otros crímenes que se han cometido en esa ciudad y en otros lugares, pero que en este caso al estar tan registrado por varias cámaras de seguridad provoca en todos nosotros un impacto diferente, ¿no? Es cierto, hay hechos que generan un cambio, que generan una reacción en la sociedad y creo que pese al sufrimiento de las víctimas y de lo que sufre la sociedad por hechos delictivos tan tremendos, es importante que aprovechemos estas reacciones para pensar como sociedad, Ujú. para ver qué es lo que pasa con el tema de las leyes, por qué razón el Congreso no cumple con su tarea. Eh, para que los oyentes sepan, yo trabajé 43 años en la justicia, Ujú. trabajé en la justicia federal en los primeros años y trabajé luego en el Departamento Judicial de Zárate Campana. Me jubilé como juez. Ujú. ¿Cuántos años hace que estamos bregando por un cambio de leyes que abarquen la realidad, que abarquen qué es lo que realmente sucede con los menores que delinquen? Le digo, no comparto cuando se habla de menores en conflicto con la ley. Creo que es infracción a la ley. Ujú. Y son leyes, estamos hablando de tema de homicidios, no estamos hablando en este caso de delitos menores, estamos hablando de homicidios. Y estamos hablando que un chico de aproximadamente 7 años, de acuerdo a los que saben en la materia, tiene cabal idea y sabe lo irreversible de la muerte. Lo sabe a través de una mascota. Cualquiera de Ujú. nosotros Ujú. puede recordar personalmente, o una criatura de nuestro entorno, el dolor de la pérdida de una mascota. No podemos mirar para otro lado. No podemos dejar a las víctimas con sus pérdidas canceladas, porque resulta que el responsable nació en esta fecha o nació en esta otra. ¿Qué pasa con el que perdió un ser querido? Nosotros desde Usina de Justicia justamente tuvimos una audiencia en el mes de enero, creo, Ujú. con el ministro Cunio Libarona, y entre las cosas que presentamos para pedir que se las evalúen estaba el tema de la minoridad, el tema de enfrentar de manera global cuál es la problemática con los menores. Son menores peligrosos y a su vez son menores en peligro. Además, pensemos que cuando se habla de los menores como imputados, Ujú. se habla del derecho penal de acto o el derecho penal de autor. En el caso Ujú. de los menores es derecho penal de autor, porque se mira al autor y no al hecho que cometió. De mala palabra hablar en penal del derecho penal de autor. Se habla Claro. del derecho penal de acto, que es qué delito cometió. Robó una bicicleta, se lo juzga porque robó una bicicleta, no por la persona que es o sus características. En cambio, con el derecho de los menores es justamente al revés. Sí, Eh, partiendo de algo que usted acaba de citar, ¿no? Esa a frase ver, que a mí realmente me resulta irritante, que es conflicto en menor con la ley, ¿no? Yo siempre ironizo y digo, ¿y dónde está el ring? ¿Dónde va el joven a pelear con la ley, a boxear? Si eh, nos boxearon bueno, son nosotros. esas palabras que romantizan, como decimos actualmente, ¿no? Sí. Que hacen todo más suavecito.
Sí. Creo que un senador o un diputado que escuché en algún momento senador. habló de un chico, un pibe que usaba pantuflas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de menores que muchas veces son utilizados por mayores y por bandas de narcotráfico en este caso, y estamos hablando de chicos que temas que nadie habla y que ninguno de nosotros parece que estamos anestesiados como sociedad. Estamos hablando de menores con armas. ¿Cómo podemos nosotros naturalizar y nadie se horroriza que un menor tenga armas? ¿De dónde las saca? ¿Qué pasa con el tráfico ilegal de armas en este país? ¿Por qué todos miramos para otro lado como sociedad? Sí, bueno, en el caso de... No quisiera que me juzguen de corporativa por haber trabajado en tribunales, pero así como se exige con justa razón la celeridad en las causas y de los fiscales y de los jueces y de las sentencias en los tribunales, me parece que la sociedad tiene que poner las barbas en remojo y decirle al Congreso, señores, siéntense a trabajar, siéntense a mirar. Sé que la ministra, junto con el ministro de Justicia y la ministra de Seguridad, iban a presentar en estos días un trabajo para un proyecto de ley que iban a conjugar proyectos anteriores. Nosotros como sociedad, a través de estos medios o a través de los medios radiales y televisivos, nosotros tenemos que decir, señores, estamos esperando que traten estos y otros temas que son cruciales para la sociedad. Tenemos que pensar también en dónde queda la víctima de un delito aberrante cometido por menores. ¿Qué le decimos a esas víctimas? No, mire, este niño que entre comillas lo dejan elegir su sexo, deciden cómo se autoperciben, votan a los 16 años, deciden los destinos del país. Entonces, ¿cómo? ¿No son responsables y matan? Preguntémonos como sociedad. Esta es también una idea de usina de justicia que propone a partir de los 12 años que se revea la posibilidad a partir de los 12 años, porque aunque no es una cuestión de edad, y un mes antes o un mes después es similar, por una cuestión de orden hay que tener un límite y una vara de donde empezar, ¿no es cierto? Así como decimos, podíamos ir a ver una película prohibida para 18, pero teníamos 17 y nos faltaban 2 semanas. Bueno, hay un orden. Y ese orden tiene que ser lo suficientemente amplio como para que se pueda esclarecer un hecho cometido por un menor. Sí, sin dudas. Lo que ocurre es que, bueno, estamos en todo este proceso verdaderamente brutal, porque llevamos muchos años con esta cuestión. Yo la primera es brutal. Usted sabe que es brutal. Además, no estamos hablando de travesuras. No estamos hablando de niños que cometieron una travesura, estamos hablando de delitos que son claramente marcados y que yo tengo una nieta de 5 años, sabe perfectamente cuando metió la pata y cuando va a recibir una reprimenda. Los chicos saben, porque, a ver, si no supieran, se hubieran quedado en el lugar. ¿Por qué se escapan? Cuando un delincuente se escapa es porque sabe que puede ser perseguido y puede ser encontrado y sufrirá las consecuencias. Los menores no. Además hay otra cosa que me gustaría poner en la balanza. Cuando no hay consecuencias por los hechos que cometemos, desde los más sencillos cotidianamente hasta los más graves como estos, no hay posibilidad de comprensión del daño causado. No hay posibilidad de comprender. Si al niño, supuesto niño, y le digo entre comillas, porque ya no lo es, si le quitó la vida a alguien, sabe que puede volver a cometerlo mañana. No hay consecuencias. Y me parece que esto es gravísimo.
para todos nosotros, porque ninguno de nosotros está exento el día de mañana de ser la próxima víctima. Y eso es lo que queremos evitar. Claro. Queremos evitar nuevas víctimas, queremos evitar el sufrimiento de nuestra sociedad. Sí, lo que tenemos acá es yo lo llamo, es una ruleta rusa, ¿no? El tambor siempre está girando, nunca sabemos cuándo la bala nos va a tocar. Es un buen ejemplo. Sí, lamentable, pero es un buen ejemplo. Sí, y sabemos que la muerte es irreversible. Claro. Es irreversible. La pérdida de un ser querido es irreversible. No, porque, también tiene que haber consecuencias para el autor, para que comprenda, para que entienda, para que se haga responsable, porque si no hay asumir la responsabilidad es en vano. Lo que ocurre es que la dilución de la responsabilidad, ¿no? Ayer, en estos días, en estos días, circulaba un video de unos jóvenes que trabajan para Pedido Ya, que a uno de ellos le roban la moto. Esto ocurrió en Ituzaingó, pero puede ser acá en Mar del Plata, pasa todos los días, o en La Plata, en cualquier, no importa. Obvio. Y logran ubicar al que había robado la moto, pero no estaba con la moto. Entonces lo toman, hacen un arresto civil, le dan unas cuantas trompadas, lo atan, lo llevan, logran que lo lleve hasta donde había dejado la moto para enfriarla. Una casa común de barrio, ¿no? No una chabola, no, una casa común de barrio. Y finalmente recuperan la moto. En el medio de todo eso no hay ninguna autoridad que intervenga. Nunca aparece un policía. Nunca. Bueno, tenemos ahí un tema muy importante con el tema policial, porque no solamente hay que poner el ojo en la policía, hay que poner el ojo en los medios, en la capacitación, en la capacitación de los efectivos policiales y la purga de aquellos que no hagan honor a su tarea y a su función. Pero fundamentalmente la policía tiene que tener dentro de sus filas capacitación y medios. Es lo mismo que en el Poder Judicial. Yo trabajé en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Sabemos de la falta de medios. Entonces, el ojo de las autoridades debería estar puesto para el bien de la comunidad, ¿no es cierto? Sí, no, por supuesto. Además de las leyes, porque no es solamente las leyes, son muchos factores que concurren a la cita de lo que estamos viendo y de lo que sufrimos diariamente. Bueno, ahí pensemos que hoy en la provincia de Buenos Aires, en donde supongo yo que tras bastidores Bernie sigue teniendo poder, han dejado al frente a un sociólogo de Flaxo. En la policía. Bueno, de esto hablamos, de capacitación. Claro, la Oficina de Justicia ha hecho unos cursos que se llaman MOOC porque son online, para la capacitación de los operadores del sistema, por ejemplo. Entonces está bueno que la gente que está en estos temas, los funcionarios, los miembros del Poder Judicial, los miembros del Congreso, puedan aprender, puedan capacitarse en la perspectiva en las víctimas, porque cuando hablamos de delitos cometidos por menores, la víctima queda al margen, queda desdibujada, pero la víctima sufrió el delito, la víctima perdió un ser querido en estos temas de homicidio que hablamos en Usina y desde Usina de Justicia. Sí, claro. Nosotros en Usina de Justicia, le digo al oyente, acompañamos a familiares de víctimas de homicidio y femicidio y la acompañamos en este trayecto de dolor, en explicarles qué pasa en los tribunales, cómo son los procesos, los acompañamos en los juicios orales en la medida de nuestras posibilidades, porque no queremos que la víctima sea invisibilizada. Lamentablemente la víctima tiene que estar en ese lugar porque así la ha puesto, en este caso de lo que estamos hablando, el menor que delinquió. Por supuesto. No que está en conflicto. Tal cual. No está en conflicto. Es una palabra, digamos, que desdibuja la gravedad de la comisión de delitos, a mi manera de ver. Sin ninguna duda. Raquel, muchas gracias. Buena jornada, muy amable. No, al contrario. Bueno, Raquel Lótolo, integrante de Usina de Justicia, ex jueza federal. Seguimos nosotros, estamos en la 99.9, transitando esta mañana de la ciudad de Mar del Plata.